Bien, en este videito veremos algunas aplicaciones de la refracción. Básicamente lo que vamos a ver son dos fenómenos que se producen a partir de la refracción. Una es la dispersión de la luz o descomposición de la luz y otra es la reflexión interna total. La dispersión de la luz se produce cuando un haz luminoso de luz blanca, la luz blanca tiene todas las longitudes de onda, por lo tanto tiene todos los colores dentro de del mismo haz luminoso, ¿sí? Atraviesa un prisma de paredes no paralelas, como puede llegar a ser este prisma transparente de base triangular. Nosotros lo estamos viendo desde arriba, ¿cierto? Aquí tenemos el haz incidente, que es esta luz blanca bien intensa. Fíjense que al llegar a la pared, parte de la información, parte del haz lumínico, se refleja. ¿Sí? Acá, si nosotros pudiéramos marcar lo normal, podríamos ver que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. ¿Sí? Parte se refracta y pasa al segundo medio, que sería el ángulo, el material con el que está hecho el prisma. ¿Qué pasa? El índice de refracción n es una función de la longitud de onda lambda, por lo tanto varía ligeramente, muy poquito, de una longitud de onda a la siguiente, de un color al siguiente, haciendo que los diferentes colores sigan caminos ligeramente diferentes dentro del mismo prisma. Si las paredes fueran paralelas no hay problema, porque esos diferentes caminos se vuelven a compensar en la segunda pared, pero como aquí la segunda pared no es paralela, sino que tiene un determinado ángulo, lo que genera es que se produzca una diferencia de caminos para cada longitud de onda, haciendo que la luz se descomponga en todos sus colores, desde el que menos cambia su dirección, que es el color rojo, que es el de mayor longitud de onda, ¿sí? Hasta el de mayor frecuencia, de menor longitud de onda, que es el que más se desvía, que es el violeta. Obviamente, este fenómeno de dispersión de la luz a través de un prisma es una forma de mostrar algo que sabemos que sucede en la naturaleza. El arco iris es ni más ni menos que un ejemplo de esta dispersión de la luz y se produce cuando la luz blanca, la luz del sol, atraviesa por gotas, por partículas de agua que están en suspensión. Por eso es que nosotros solemos ver el arco iris una vez cuando ha llovido y que hay muchas gotas en la atmósfera en suspensión, o por ejemplo cerca de cascadas, como pueden llegar a ser las cataratas del Iguazú, ¿sí? Donde el mismo golpe, el agua, al caer, libera muchas partículas y muchas gotitas que se desparraman por el ambiente. Al atravesar la luz por esas gotitas, las gotas hacen las veces de prisma de Newton o prisma de Nichols, descomponiendo la luz, y es por eso que nosotros podemos ver el arco iris. ¿Sí? La reflexión interna total, el segundo ejemplo, se produce cuando un haz de luminoso pasa de un medio de menor velocidad, es decir, con un índice mayor, a uno de mayor velocidad de propagación, es decir, con un índice de refracción menor. ¿Sí? Acá tenemos el caso, tenemos la fuente puntual, tenemos dos medios, un medio incidente, un medio transmisor. ¿Sí? Cuando incide de manera perpendicular no se produce refracción, no cambia su dirección. Pero a medida que nosotros vamos incidiendo con un cierto ángulo alfa, fíjense cómo pasamos de un medio más lento a uno más rápido, el haz refractado se tiene que alejar de la normal. ¿Sí? Y si nosotros le seguimos dando un ángulo, va a pasar que este rayo refractado se tiene que refractar tanto que forma un ángulo de 90 grados con la normal. Si pasamos ese ángulo que lo llamamos θ crítico, y lo que va a pasar es que me tengo que alejar tanto que ya me vuelvo al mismo medio, quiere decir que se produce una reflexión adentro del mismo medio. Por más que sean dos medios transparentes, no puedo pasar porque no me puedo alejar más de lo normal y seguir en el segundo medio. Por lo tanto, se produce una reflexión interna con un θ de incidencia igual a un θ de reflexión.
¿Qué virtud tiene esta reflexión interna total respecto a una reflexión normal en una superficie especular? Bueno, que a diferencia de la superficie especular, acá se transmite o se refleja el 100% de la información, ya que la reflexión se da por una limitación entre las velocidades de los medios y no se da por una condición reflectante. ¿Sí? Esto quiere decir de que podemos aprovechar el 100% de la energía. Aplicación de esto, pues claramente la aplicación técnica que nosotros tenemos de esta reflexión interna total son las fibras ópticas como medio de transmisión de información. ¿Sí? La fibra óptica lo único que hace es emitir dentro de la fibra, formando o teniendo la precaución de que el ángulo de incidencia sea mayor siempre el tita crítico, de tal manera que se van produciendo múltiples reflexiones internas totales dentro del mismo medio, lo cual nos permite avanzar grandes cantidades de distancia sin que la energía se pierda y la podemos mantener constante. Por eso es que las fibras ópticas son tan buenos como medio de transmisión de información, ya que no tenemos pérdida ni por reflexiones ni por refracción. ¿Sí? Otras aplicaciones de la refracción, claramente, las lentes delgadas, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. En la clase que viene vamos a ver lentes convergentes, su modelo matemático, y lentes divergentes con su modelo matemático. Claramente, ¿qué van a tener que hacer ustedes aquí? Bueno, la parte práctica del repaso de lo que ustedes hicieron en la clase anterior, más lo que hemos aprendido en esta clase. La condición de la reflexión interna total es que justamente el ángulo de refracción del segundo medio tiene que ser 90 grados. Con esto cerramos esta clase. Espero que hayan entendido y nos estamos viendo, muchachos.